Empezar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del estado gaseoso, ¿ya? Eh, vamos a hablar del estado gaseoso, como le decía. El estado gaseoso es un estado de la materia. Fue el primer tema que vimos nosotros aquí en química. Acuérdate que vimos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso como los estados fundamentales de la materia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del estado gaseoso, es uno de los estados de agregación de la materia en donde, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar muchas partículas que se encuentran dispersas, en un movimiento muy desordenado, en un movimiento muy aleatorio. Entonces, para que se pueda hablar del estado gaseoso, tú debes conocer algunas propiedades que lo caracterizan. El estado gaseoso de por sí es muy desordenado, sin embargo, al ser muy desordenado, también es muy fácil su estudio, dado que las partículas, como están separadas y no se tocan entre sí, entonces podrías considerarlas como si fueran partículas individuales, como partículas independientes. Entonces, el comportamiento de una partícula, ¿ya? Es el comportamiento que tendrían todas las partículas gaseosas. Es por eso que el estado gaseoso es bastante, vamos a llamarle, sencillo de estudiar en comparación del estado sólido y el estado líquido. Y vamos a ver también como parte de la clase que hay una relación que rige al estado gaseoso, que depende de 4 variables, ¿ya? Y eso es algo que también vamos a ver el día de hoy. A estas variables se les conoce con el nombre de variables de estado y son la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles, ¿ya? Entonces, cuando a ti te hablen del estado gaseoso, lo primero que vas a decir que es un estado fundamental de la materia, un estado de agregación de la materia, en donde vas a encontrar partículas que se encuentran moviéndose de manera muy desordenadas. Hay un tipo de gas en particular que nosotros estudiamos que se llama el gas ideal, ¿ya? Un gas ideal viene a ser un tipo de gas muy en particular que, como su nombre lo dice, está idealizado y que cumple las características de, primero, de que las partículas no interactúan entre sí, que son masas puntuales, ¿ya? Que se encuentran muy separadas y que el único momento en que ellas interactúan es cuando chocan entre sí o cuando chocan contra las paredes del recipiente, ¿ya? Es el único momento en que interactúan. Pero estas interacciones, cualquier tipo de choque, ya sea entre las partículas gaseosas o contra la pared del recipiente, son choques del tipo elástico, ¿de acuerdo? Entonces, hoy día vamos a analizar a este estado gaseoso y a las leyes que lo rigen, ¿de acuerdo? Entonces, primeras características del estado gaseoso. Las moléculas pueden ser monoatómicas o poliatómicas. Monoatómica significa que está formado por un solo átomo, como los gases ideales, ¿ya? Los gases nobles, o poliatómicas cuando están formados por más de un átomo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un gas monoatómico, podríamos hablar de él. ¿Cómo se llama él, chicos? Argón. Argón, correcto. ¿Cómo se llama él? Criptón. Criptón, muy bien. ¿Cómo se llama él? Helio, y él se llama Neón. neón, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de ellos, son los gases nobles, son gases monoatómicos. Pero si yo, por ejemplo, hablo del hidrógeno, hablo del nitrógeno, o hablo, por ejemplo, del ozono, o hablo del NO2 gaseoso, ellos son gases poliatómicos porque están formados por más de un átomo. Su movimiento es muy desordenado. Se dice que tienen alta entropía. El término entropía está relacionado con el desorden molecular. Mayor entropía, mayor desorden molecular. Menor entropía, menor desorden molecular. Te hago la pregunta, ¿todo tiende al orden o todo tiende al desorden? ¿Qué dices tú? ¿Todo tiende al orden o todo tiende al desorden? ¿Desorden? Claro, todo tiende al desorden. No,
Perdón, que acá había un par de niños intranquilos. Le decía, ¿todo tiende al orden o todo tiende al desorden? Desorden. Todo tiende al desorden molecular, ¿correcto? Ahora, otro punto importante, que existen grandes espacios intermoleculares, o sea, las partículas están recontra separadas entre sí y tienen una alta energía cinética, o sea, se mueven a grandes velocidades. Adicionalmente, los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene, ¿correcto? No tienen ni forma ni volumen definido, adoptan la forma del recipiente que los contiene. Y como las partículas se encuentran separadas entre sí, se pueden acercar y el gas se comprime o se pueden alejar y el gas se expande. Ahora, punto muy importante, la densidad de un gas es mucho menor que la densidad de un sólido o la de un líquido, o sea, son sustancias muy ligeras. Es más, el gas más ligero que existe es el hidrógeno, ¿de acuerdo? Luego, se difunden con gran facilidad, tienen gran facilidad para difundirse de un punto hacia otro para que la concentración sea la misma o van de un punto de alta presión a otro de baja presión. Si, por ejemplo, una persona se ha echado mucho perfume, tú lo vas a percibir fácilmente, aún así estés alejado. ¿Por qué? Porque los gases tienden a difundirse de un lugar de alta presión a otro de baja presión. Y lo que predomina en los sistemas gaseosos son las fuerzas de repulsión sobre las fuerzas de cohesión. No se quieren ver las partículas, se odian las partículas gaseosas. Predominan las fuerzas repulsivas sobre las fuerzas cohesivas. Entonces, particularidades que tienen los gases pueden ser moléculas monoatómicas o pueden ser poliatómicas. Tienen un movimiento muy desordenado, quiere decir, tienen alta entropía. Hay mucho espacio vacío entre ellos y se mueven a gran velocidad. No tienen forma ni volumen definido. Adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Además que se pueden comprimir y expandir con facilidad, que es lo que estamos viendo por acá. Son sustancias muy ligeras, o sea, sus densidades son mucho menores que la de los sólidos y los líquidos. Y se difunden con gran facilidad, van de un lado de alta presión a otro de baja presión. Y en ellas predomina la fuerza de repulsión sobre la fuerza de cohesión. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, muchachos? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué variables definen a un sistema gaseoso? Son 4 variables, como te había dicho, ¿sí? 4 variables que definen a un estado gaseoso. ¿Cuáles son ellas? Son la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles. El número de moles fue lo que nosotros estudiamos la semana pasada. Y te dije, vamos a estudiarlo o vamos a trabajar la semana pasada a nivel de regla de 3 simples. Pero ahora el número de moles nosotros lo vamos a calcular dividiendo la masa entre la masa molar. La semana pasada ya estudiamos cómo calcular la masa molar y si tú divides la masa entre la masa molar te da el número de moles. Este numerito que tú tienes acá, n sub 0, 6,02 por 10 a la 23, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Lo vimos. Prácticamente toda la clase pasada vimos cómo ¿Un mol? un mol, claro, es un mol, pero esta constante, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre recibe esa constante? Número de, número de, empieza con abo y termina con galo. Abogado. Número de Avogadro. Perfecto. Ahora, la temperatura. ¿Qué te mide la temperatura? La temperatura te mide el grado de agitación molecular. Mayor temperatura, mayor agitación molecular. Menor temperatura, menor agitación molecular. La temperatura que nosotros vamos a utilizar es aquella que se encuentra en Kelvin, ¿correcto? La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273. Eso quiere decir que si un cuerpo se encuentra a 10 grados Celsius, ¿ya? El equivalente son 10 más 273, 283 Kelvin, ¿de acuerdo? Ese es su equivalente, ¿ya? Si yo te digo, oye, tengo una temperatura de 20 grados Celsius, 20 más 273, su equivalente son 293 Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, para poder
calcular la temperatura en Kelvin a la temperatura en Celsius le sumas 273, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo te digo, la temperatura es 5 grados Celsius, ¿a cuánto equivale en Kelvin? Lúcete. 278. Claro, porque lo que haces es sumar 5 más 273 para que te dé la temperatura en Kelvin. Muy bien. Ahora, el volumen, ¿ya? El volumen viene a ser el espacio ocupado por las moléculas gaseosas. Y como te dije, ¿ya? Las moléculas gaseosas ocupan la totalidad del espacio que se les ofrece, o sea, todo el volumen, ¿ya? La unidad que nosotros vamos a utilizar aquí, ¿ya? Es el litro. Pero es importante que conozcas que el litro tiene equivalencias. Por ejemplo, ¿ya? El litro equivale a 1000 mililitros, equivale a 1000 centímetros cúbicos. Y además, un metro cúbico es igual a 1000 litros. ¿De acuerdo? Eso lo debes tener en cuenta. Luego, con respecto a la presión está relacionada con los choques de las moléculas gaseosas contra la pared del recipiente. Y acuérdate que te dije al inicio, ¿ya? Que los choques son choques siempre elásticos. Antes y después del choque, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué unidades vas a medir la presión? Importante esto. La presión tú la vas a medir en atmósferas o en milímetros de mercurio. O lo que es lo mismo, una atmósfera es igual a 760 torricelli, ¿de acuerdo? Entonces, los gases que nosotros en teoría vamos a estudiar son los gases ideales, o sea, los que cumplen con los postulados de la teoría cinético-molecular, ¿ya? Puedes de repente buscar un poco más de detalle y ves, oye, ¿qué cosa es la teoría cinético-molecular? Entonces empiezas a investigar qué cosa es la teoría cinético-molecular. Pero todo gas tiende al comportamiento ideal a bajas de presiones y altas temperaturas. Esto lo debes tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, muchachos? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué hemos estudiado nosotros hasta acá? Hemos estudiado las propiedades del estado gaseoso. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto cuáles son las variables que definen al estado gaseoso. ¿Cuáles son ellas? Presión, volumen, temperatura y número de moles. La presión es en atmósferas o en milímetros de mercurio. Mientras a mí no me digan lo contrario, la presión es la presión absoluta, es la que vamos a utilizar, ¿ya? El volumen es el espacio ocupado por las moléculas gaseosas, que es todo el volumen del recipiente, ¿ya? La temperatura es la temperatura absoluta, que se expresa en Kelvin, ¿ya? Y el número de moles me indica la cantidad de moléculas gaseosas que yo voy a encontrar en un sistema gaseoso, ¿ya? Ahora, un gas, ¿ya? Un gas va a depender de 4 variables. ¿Cuáles serán esas 4 variables? Presión, volumen, temperatura y número de moles. Y un gas ideal va a estar asociado, o vamos a decir, va a estar gobernado por una ecuación que se conoce como la ecuación universal de los gases ideales. En esta ecuación, tú la vas a tener de esta manera. Así, mira, presión por volumen es igual a R por T y por N, para que se te quede. Si quieres, cópiala tú también. Presión por volumen es igual a R por T y por N. Presión por volumen, R, que es la constante universal de los gases ideales, T, la temperatura absoluta, y N, el número de moles. Esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación tú la puedes recordar como una mnemotecnia. La puedes recordar como la ecuación del pavo ratón, ¿ya? Profesor, ¿existe la ecuación del pavo ratón? No, 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 no. Sino lo que estamos diciendo es que esta es una mnemotecnia para que tú recuerdes la ecuación universal de los gases ideales. No vayas a decir, oye, Sarachaga me dijo de que es la ecuación esta ecuación se llama pavo ratón. No, esta ecuación no se llama pavo ratón, sino que la mnemotecnia que tú usas te puede ayudar a que tú recuerdes cuáles son las variables que vas a encontrar ahí, que son presión, volumen, la constante universal, la temperatura y el número de moles. Ya te dije, la presión, ¿en qué unidades las vas a encontrar? Atmósferas
o milímetros de mercurio. Cualquiera de las dos. El volumen, ¿en qué unidades? En litros. La temperatura, ¿en qué unidades? En Kelvin. Pero para transformar una temperatura hacia Kelvin, a Celsius, le sumas 273. Ese número no se te debe olvidar. Y N es el número de moles. Acuérdate que el número de moles, ¿tú cómo lo puedes calcular? Dividiendo la masa entre la masa molar, ¿ya? El día de hoy vamos a utilizar esa ecuación para poder calcular el número de moles. Ahora, una ecuación alternativa que puedes utilizar es esta, ¿ya? La presión por la masa molar es igual a T por R y por D. Así, mira, presión por la masa molar es igual a T por R y por D, ¿ya? Donde M es la masa molar, T es la temperatura, R es la constante de los gases ideales y D es la densidad. Acá muy importante tener en cuenta que la densidad tiene que estar expresada en gramos por litro. Profe, ¿tan complicado? No es complicado, para nada complicado. Cuando tú empieces a resolver ejercicios te vas a dar cuenta que te van a dar todos los datos. Tú simplemente lo que tienes que hacer es darte cuenta si están en las unidades correctas, terminar de plantear bien el ejercicio, operar y listo, tienes tus puntos, ¿ya? Ya sea en el examen de admisión, en tu examen en el colegio, es recontra sencillo. Ahora, algo que no puede pasar por alto, ¿ya? Algo que no puede pasar por alto. La constante universal de los gases ideales, R, ¿ya? R toma el valor de 0,082 cuando la presión está en atmósferas. Esto es importante, ¿ya? Y R toma el valor de 62,4 cuando la presión está en milímetros de mercurio o también en Torricelli, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí. ¿Preguntas, consultas, comentarios, muchachos? No. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Perfecto. Ahora, vamos a resolver un par de problemitas, por lo menos, ¿ya? Para poder expresar la ecuación de los gases ideales y sepas cómo se usa, ¿ya? Por ejemplo, acá te dice, calcula la presión ejercida por 2 mol de un gas ideal que ocupa 4,1 litros a 127 grados Celsius, ¿ya? Bueno, en primer lugar, me dicen que lo que yo tengo son 2 mol de gas, ¿ya? La temperatura, me dicen que vale 127 grados Celsius. La presión yo no la conozco, es lo que quiero averiguar, esto es lo que quiero averiguar, ¿ya? Y me dicen que el volumen es igual a 4,1 litros. Volumen 4,1 litros, ¿ya? Entonces, chicos, miren, yo tengo todos los datos para poder operar. ¿Qué ecuación voy a utilizar? Utilizaré esta. Presión por volumen es igual a R por T por N. ¿Qué me pide el ejercicio? El ejercicio me dice, oye, calcula la presión. Entonces todo lo demás debe ser dato. Por ejemplo, el volumen, ¿lo conoces? Yes, vale 4,1. R, si me piden que la presión esté en atmósferas, recuerda que R, ¿ya? Vale 0,082, porque R es 0,082 en atmósferas y 62,4 en milímetros de mercurio o torno, ¿ya? La temperatura, 127 grados Celsius. 127 grados Celsius, yo debo transformarlo a ¿qué unidad, chicos? ¿A qué unidad debo transformar? Kelvin. A Kelvin. ¿Y cómo hago para transformarlo a Kelvin? ¿Te acuerdas? Más 273. Le suma 273. Entonces, si a esto yo le sumo 273 más 273, esto se convierte en Kelvin. ¿Cuánto sería en Kelvin, chicos? Opera. 400. 400, perfecto. Entonces, esto es igual a 400. Ahí está, 400 Kelvin. Entonces, todo está listo para empezar a operar. Mira, yo lo que necesito es calcular la presión. Esto lo multiplico por el volumen. ¿Cuánto vale el volumen? 4,1. Esto es igual a R. ¿Cuánto vale R? 0,082. Multiplicado por la temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura? 400.
y multiplicado por el número de moles, que son 2 mol. ¿Ya? Aquí vamos a utilizar un poquito la matemática para que nos ayudemos. Mira, ¿cómo utilizamos aquí la matemática? Decimos, cerito, cerito, y corre 1 y 2 decimales hacia tu derecha. Profe, ¿y para qué hace eso? Bien fácil, porque esto se convierte en presión por 4,1 es igual a 8,2 por 4 y por 2. ¿Ya? Entonces, chicos, 4,1 y 8,2, ¿qué te da? 2. 2. Ahí está. Ahora, la presión. ¿Cuánto vale como la presión? 4 por 2, 8. ¿Y 8 por 2 me da cuánto? 16. 16. Perfecto. Entonces la presión es 16. ¿Y en qué unidades debería estar esta presión? ¿Lo sabes? En atmósferas. En atmósfera, porque me dice que yo quiero calcular la presión expresada en atmósferas. ¿Ya? Ahora, vayamos a este otro ejercicio. Mira, te dicen, calcula el volumen ocupado por 2 mol de un gas sometido a una presión de 312 torr y a una temperatura de 87 grados Celsius. Ya. Listo, chicos. A ver, quiero el volumen de 2 mol. Por aquí diré, el número de moles es 2 mol. ¿Ya? La presión dicen que vale 312 torr. ¿Ya? La temperatura equivale a 87 grados Celsius. Chicos, 87 grados Celsius tiene que ser transformado en Kelvin, ¿verdad? 87 grados Celsius en Kelvin, ¿a cuánto es igual? 160. 360. 360, claro, porque le sumas 273. Y con eso ya puedes calcular el volumen. Profe, ¿cómo? Ah, ya, mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Presión por el volumen es igual a R por T por N. ¿Qué te interesa obtener? Te interesa obtener el volumen, ¿no? Entonces todo lo demás debe ser dato. Por ejemplo, tú vas a decir, esta presión, ¿cuánto vale la presión? La presión vale 302 por el volumen, que no lo conozco, lo vamos a calcular. Esto es igual a ¿qué? A R. ¿Cuánto vale R? 62,4. La temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura? Chicos, ¿cuánto vale la temperatura? Acá está. 360 Kelvin, ¿no? 360 Kelvin. Y eso multiplicado por el número de moles. ¿Cuánto vale el número de moles? 2. Lo que estoy haciendo es siguiendo esta ecuación. Mira, la presión está acá, 312. El volumen no lo conozco. R vale 62,4. La temperatura 360 y el número de moles es igual a 2. Entonces de acá vas a decir, ¿te acuerdas? Un cerito y corro un decimal hacia la derecha. O sea, ¿esto en qué se convierte? En 624. Pero yo voy a hacer algo más sencillo. Mira, voy a decir, el volumen, ¿a qué va a ser igual? El volumen va a ser igual a, sería por aquí, 624, que es el número que tengo aquí, multiplicado por 36, multiplicado por 2 y dividido entre 312. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿qué pueden hacer aquí? Mira, 624 con 312, ¿qué me queda aquí arriba? 2. 2. 2 por 36, 72. 72. Y 72 por 2, 104. 100, 4. 104 o 144. 144. 144. ¿Y en qué unidades, Tor, no. ¿Qué te pide? Volumen. ¿Y el volumen en qué está expresado? Litro.
En litros. Perfecto. De esa manera. ¿Ya?